Muy buenas noches, queridos discípulos de la Academia de Discípulos de la Alianza Ambato Norte. Ya estamos a un paso de empezar a hacer la Iglesia Alianza, el Río de Dios. Hoy estamos listos para empezar nuestro segundo tema del tercer bimestre. Estamos ya prácticamente a un poquito de empezar eh, nuestro recorrido ya para empezar a ayudar a otros a caminar dentro del discipulado también. Así que sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos de un segundo tema. En esta sesión hablaremos acerca de cómo dejar el pensamiento de ladrillero para comenzar a tener un pensamiento de conquista, ¿no? Vamos a tomar algunos pasajes de la Escritura que nos ayudará a entender sobre esto que vamos a hablar hoy, ya que es muy importante que como líderes empecemos a pensar de una forma diferente. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Si no renovamos nuestro pensamiento, no renovamos nuestra manera de ver la vida, no vamos tampoco a renovar nuestro liderazgo. Por lo tanto, es importante renovarnos internamente. La palabra renovación en griego es kainos. Kainos quiere decir renovar el ser interior. Así que hoy vamos a hablar sobre esto. Vamos a empezar orando y prepárense porque el tema de hoy es de mucho desafío. Jesús, te doy gracias, Señor y Rey, por darnos la oportunidad de en esta noche podernos acercar a ti y escuchar tu palabra y compartir con el equipo, Señor, de discípulos. Señor, te doy las gracias, Señor, por darnos este tiempo. Sabemos que la tecnología nos ayuda mucho para no dejar de reunirnos y seguir creciendo juntos. Y te pido, Señor, que tú bendigas la vida de tus hijos, bendiga su salud, bendiga, Señor, a cada uno de los que están aquí y a los que no han podido conectarse en esta noche. Que tu mano de poder, Señor, tu mano bondadosa, Señor, nos acompañe y nos ayude, Señor, a permanecer firmes y fieles contigo. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Y, Señor, no quiero seguir en esta clase sin primero orar también por mi hermano y amigo, el pastor Víctor Aldaz. Él hace unas horas, su esposa partió contigo, Señor, y queremos orar porque traigas consuelo al corazón de esta familia pastoral. Señor, sé que fueron meses, quizás años de lucha en esta salud de la pastora, pero finalmente tú dijiste bienvenida a casa otra vez. Así que, Señor, permite que su familia tenga consuelo. Oramos, Señor, dirige nuestros pasos en este tema, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, el tema de esta noche es, en esta sesión vamos a hablar acerca de dejar de ser ladrilleros y empezar a convertirnos en conquistadores. Este es el tema de hoy. Pueden tomar nota, por favor. Recuerden que la prueba estará en línea desde a partir del día de mañana, en la mañana primera hora, para que puedan darla, ¿no? Al hablar de este tema, quisiera que podamos mirar algunas cosas aquí. Jesús quiere que ofrezcamos, ¿no? Más de lo que hemos recibido. ¿Cómo es eso? O sea, Jesús realmente quiere pedir más. Sí, miren, en una ocasión Jesús decía que al que más se le ha dado, también más se le demandará. Jesús está buscando, ¿no? De que nosotros podamos siempre ir un recorrido extra, que vayamos un poco más allá. Uno de los temas que veremos más adelante tiene que ver con eso, pero en una ocasión Jesús enseñaba a sus discípulos que si alguien te pide tu capa, entrégale también tu vestido. Si alguien te pide que cargues su bulto por 1 kilómetro, tú llévale 1 kilómetro extra, 1 milla extra. Así que el anhelo de Jesús es de que nosotros podamos también en nuestra gratitud ir un poco más allá de lo que a veces solemos dar. O sea, la mentalidad de dejar de ser ladrillero a conquistador es un tema que nos desafía para convertirnos en cristianos, ¿no? De los que ofrecen algo y no cristianos de los que viven demandando algo de los demás. Es un proceso necesario de la transformación de todo creyente para dejar de ser consumidor y ser productivo, ¿no? En las cosas del Señor. Necesitamos nosotros entender que este proceso nos lleva a nosotros a dejar atrás
esa mentalidad de que nosotros estamos solo para demandar y no para ofertar a otros conforme Dios nos ha dado. Se requiere más obreros, ¿no? Que ofrezcan sus propias vidas por otros, que espectadores que simplemente simpaticen con la iglesia, ¿no? Pero que al final de cuentas no tienen ningún compromiso. Hay un requerimiento aquí en nuestra vida como creyentes. No espera Dios que toda la vida nosotros aprendamos solamente a recibir y a recibir y a recibir sin ofrecer nada a cambio. Dios dice que siempre es mejor dar antes que recibir. ¿Recuerdan este pasaje? ¿No? Cuando el Señor Jesús decía que siempre será mejor dar antes que recibir. Pues el anhelo de Dios, el anhelo de Él es de que nosotros tengamos esa mentalidad. No fuimos salvados solamente para estar sentados. Fuimos salvados, según Efesios capítulo 2, verso 10, para toda buena obra. Así que entrando un poco en gastos, entrando en el tema, quiero que me acompañen a mirar lo siguiente. Quiero que vean lo siguiente. Todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que ofrecer, algo que entregar a nuestro Señor. Pero cuando sufrimos el cambio, la transformación a través del amor de Jesucristo, nuestros recursos comienzan también a crecer. Hay muchas más cosas, escúchenme bien, hay muchas más cosas que empiezan a generarse, a activarse en nuestras vidas a medida que nosotros empezamos a caminar con Dios. Los dones son los que provocan estos cambios en nuestro corazón. Dios nos empieza a capacitar para ofrecer a otros un servicio que cambia vidas, un servicio que impacta el corazón de otros. Hay otras cosas más que se activan en el momento en que empezamos a caminar con Dios. Debemos estar dispuestos a dar más. Lo que de gracia recibimos, debemos darlo también de gracia. Recuerden que aquí cuando hablamos de dar más, el anhelo nuestro no es pensar en cosas materiales, ¿no? Solamente estamos pensando realmente en nuestra vida misma. Yo quisiera hacer una pregunta. Quiero que ustedes piensen en esta pregunta. ¿Realmente vale la pena gastarse para Dios? ¿Realmente vale la pena gastarse para Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena vivir para Él y darse en sacrificio a Él? El pensamiento del primer siglo, de los primeros creyentes, no era un pensamiento de, uy, vamos a la iglesia a ver qué Dios me va a hablar a mí. Ese no era el pensamiento. El pensamiento del primer siglo era juntémonos. Nuestros hermanos nos necesitan. Vamos y encontrémonos juntos para ofrecer a Dios nuestras propias vidas. El pensamiento del creyente era diferente en el primer siglo. Eran juntarse en las casas, eran comer juntos, era darse en vida al otro. El pensamiento no estaba centrado en realidad en cuanto la iglesia me ofrece. A ver, ¿qué programas tenemos para niños y para jóvenes? Ese no era el pensamiento de los creyentes en el primer siglo. ¿Y por qué menciono esto del primer siglo, hermanos queridos? Por una sencilla razón. Si queremos nosotros, si queremos nosotros caminar hacia lo que Dios tiene como planes en la iglesia de Él, tenemos que aprender a asemejarnos a cuál fue el primer objetivo que Él tuvo en su iglesia. Nunca fue que la gente pensara primero en ellos, sino que primero pensaran en el reino. Es curioso, pero cuando pensamos en el reino tiene una de esas leyes que cambian nuestro pensamiento. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, el enfoque no es en nosotros, es primero en el Señor y también enfocarnos en cómo podemos darnos hacia los demás. El mirar desde esta perspectiva, Dios nos llamó a nosotros de demandantes a ofertantes. La transformación que Cristo Jesús nos provocó fue un cambio, ¿no? Y Él nos suple totalmente todo lo que necesitamos.
Cuando venimos a Jesús, venimos con muchas más necesidades y se espera que éstas sean satisfechas. Es entonces cuando la obra de Jesús en nosotros, o sea, en las personas, su palabra, su poder, su unción, cambia nuestras vidas. Recibe esa gracia salvadora, se los consolida, se suplen las necesidades de las personas y entonces se las prepara para que ellos aprendan a dejar el mundo, dejen de ser demandantes y pasen a ser ofertantes. El cambio de mentalidad, salir de ofrecer adoración, o sea, a ofrecer adoración, a servir a Dios, es un cambio profundo porque nos cambia el bosquejo mental. No sé si han visto ustedes de pronto a personas que a veces les cuesta pensar en que fuimos colocados en un lugar para provocar bendición. Hay personas así que tienen una mentalidad que siempre creen que donde quiera que están allí para que le den algo. Esperan siempre algo a cambio. Y si no hay algo a cambio, entonces este no es el lugar para mí. El cristiano auténtico, el cristiano verdadero, no se enfoca en cuánto me das, se enfoca en cuánto yo doy, cuánto yo ofrezco de lo que tengo. ¿Recuerdan? En una ocasión en el templo, en la puerta de la Hermosa, dice la escritura que Pedro y Juan estaban allí entrando a la hora de oración. Y cuando estaban entrando a la hora de la oración, se les acercó un hombre paralítico y les dijo, por favor, ¿pueden darme algo? Menos mal ese día Pedro y Juan no llevaban nada en el bolsillo, ¿no? Porque qué tal que tenían por ahí un par de monedas y decía, tenga la limosnita. El hombre se quedaba paralítico el resto de su vida, ¿no? Pero no fue así. Gracias a Dios no tenían nada en los bolsillos, pero tenían mucho en el corazón. Y ellos le dijeron a ese hombre, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo, eso te otorgo, eso te doy. Nosotros no damos de lo que no tenemos, damos de lo que abunda en nuestro corazón. No tengo plata, no tengo oro, pero yo tengo algo mucho más grande que eso. Tengo a Jesús conmigo. Así que en el nombre de Jesús, levántate y sé sano. Esas palabras calan profundamente en aquellos que quieren caminar con Jesús y que quieren buscar a Jesús en sus vidas. Así que veamos algo más aquí. Si pensamos dejar de ser demandantes y convertirnos en ofertantes, debemos saber esto: recibimos algo sin merecerlo, debemos dar sin esperar. Mateo capítulo 10, verso del 7 al 8 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera a los demonios. De gracia recibiste, dad también de gracia. Quiero hacer una pregunta. Aquí, si gustan, pueden desmutear su micrófono el que quiera hablar. Quiero que por favor me contesten una pregunta. ¿Cuál es aquí la forma en que Jesús propone las cosas? Lo está proponiendo en una forma de, bueno, si quieren, sanen enfermos. Si ustedes gustan, por favor, echen fuera demonios. ¿O cómo miran ustedes el texto aquí de la Biblia? Se los voy a poner de nuevo aquí para que lo vean y lo lean mientras alguien quiera participar. Vamos a mirarlo aquí juntos. ¿Qué encuentran aquí? Donde dice, y yendo. Primero, que para poder hacer algo por otros, no hay que quedarse sentados. Hay que ir por eso. Hay que ir hacia allá. Hay que cruzar la sala, hay que cruzar al otro lado. Lo segundo es que las palabras que vienen a continuación están en un lenguaje imperativo. ¿Qué quiere decir imperativo? A ver, alguien que me diga, ¿qué significa imperativo? Obligado. Ya, obligado. Imperativo, un verbo imperativo, ¿qué significa? Hay que hacerlo. ¿Perdón? Que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, excelente, muy bien. Pero imperativo, ¿qué significa? Es una En orden. lengua y literatura, la palabra imperativo significa que es una orden, no es una propuesta, ¿no es cierto? Es una orden. Y si ustedes ven la orden aquí, ¿no es cierto? Ustedes van a encontrar algo aquí. Dice predicar. Primera orden que da mientras vamos es que hablemos a otros de Jesús.
La segunda cosa, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predicamos. Y luego de predicar el evangelio, no solamente nos quedamos con eso, vayan más allá, oren por los enfermos y sánenlos. Es curioso, ¿no? Dicen, oren para ver si ojalá se sanen. Oren y sánenlos. Limpiad a los leprosos. No, miren, no dice, ojalá los leprosos se limpien, ojalá ocurra un milagro. Vamos ahí, que sea la voluntad de Dios. No dice así, dice, háganlo. Crean en esto, ustedes pueden hacerlo. Resuciten a los muertos. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir amén a esto, más que sea escribiéndolo en el chat, pero es algo poderoso lo que nos está ordenando el Señor. Está diciendo, vayan y sánenlos. Está diciendo, vayan y límpienlos. Está diciendo, vayan y resucítenlos. Está diciendo, échenlos fuera a los demonios que se encuentren, porque lo que de gracia recibiste. Y aquí está la clave. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer todo esto? Porque lo que hemos recibido de gracia lo damos. Nosotros no fuimos llamados a mirar de lejos todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Mi pregunta, y quiero mirarle a los ojos a los que están aquí con su cámara encendida. Quiero mirarlos fijamente a los ojos. Me voy a acercar a la cámara. Quiero que me miren así, bien cerca. Hermanos queridos, una pregunta. ¿Ustedes creen que estas cosas que Jesús pidió a los discípulos que hagan solo fue para tiempos antiguos o todavía están vigentes? Está vigente, pastor, y lo Todavía más está vigente, interesante y lo que más me llama la atención es que después que nos da la orden, acompañado de la orden, nos da autoridad, nos da poder. No es que Eso solo, es. no es solo que nos ordenó ya, sino que nos da la orden, pero nos da las armas y nos da las herramientas para poder enfrentar. Excelente. Y esas herramientas es el poder y la autoridad. Excelente. ¿Y es el poder y la autoridad que nos ha dado a todos o solo a los pastores? ¿Qué dicen ustedes? A todos. A todo ¿Sí? discípulo. Imagínense que para pasar este bimestre, usted me tiene que por lo menos resucitar un muerto, sanar unos 4 enfermos, Amén. ¿no? Amén. Devolverle la vista a un ciego y no sé, de pronto, si les queda tiempo, vayan y limpien un par de leprosos. O sea, ¿qué tal esos requisitos? No creo que hoy en día ninguna academia de líderes funciona de esta manera, pero creo yo con todo mi corazón que sí somos invitados todos nosotros a hacerlo. No dejemos de hacerlo. Pero pastor, ¿y si oro y no pasa nada? Pero ¿y qué tal que pasa? ¿Qué tal que sí pasa? Pero ¿y si oro y ya oré el otro día y en vez de sanar se enfermó y peor y se murió? ¿Y ahora? ¿Y si oro y me pasa de nuevo lo mismo? ¿Y qué tal que esta vez no pase así? ¿Qué tal si el Señor esta vez usará tu vida para traer vida donde todo estaba muerto? Para traer vida a un matrimonio que estaba completamente en la tumba, para devolverle la vida a un leproso del alma que quizás hoy está completamente destruido. ¿Qué tal si el Señor a través de tus palabras puede sanar a alguien que había determinado esta mañana quitarse la vida? ¿Qué tal si el Señor puede hacer algo contigo hoy? Porque a veces estamos tan ensimismados en nuestras agendas, nuestras actividades, que a veces no dejamos a Dios que se entrometa en nuestro diario vivir. Algo que a mí me impacta de esto, de dejar de ser ladrillero y empezar a ser un conquistador, es que es el desafío de Dios hacia nosotros para soltar el tema a un lado, de seguir pidiendo que ojalá hagan algo conmigo. ¿Se acuerdan cuando empezamos esta academia hace unos meses atrás, el año anterior? Hablábamos que había una diferencia entre ser discípulo y ser un creyente. ¿Sí recuerdan eso? Que les entregamos una hojita incluso de que el discípulo pues todo el tiempo está bendíceme, ayúdame, ¿no? Por favor, ¿no? Órame, óreme, pastor, óreme, ¿no? Entonces es como que todo lo busco para mí, pero en cambio el discípulo ya cambia su perspectiva. Miren, se los voy a decir de esta manera, amados hermanos. Estamos en una etapa diferente de nuestra vida cristiana.
No estamos en una etapa donde seguimos esperando que ojalá sigan haciendo algo por mí. Ahora, lo curioso es que Dios jamás deja de hacer cosas por nosotros. No sé si me hago entender, ¿verdad? Miren, no es que digo que en esta etapa ya Dios cierra la llave y nos deja de bendecir, no, al contrario, no deja de ocurrir, pero ya nuestra mente no empieza a pensar de esta forma. Yo hago esto para recibir esto, ¿no? Como lo que yo enseñaba el día domingo. Yo decía, dejamos de pensar, a ver, yo doy tanto para recibir tanto. No, no es así como piensa el corazón de un discípulo, porque el corazón de un discípulo busca parecerse a su Señor. Y Jesús es el primero que nos muestra cómo dejar atrás este tema de dejar de ser demandantes y empezar a ser ofertantes. Así que veamos algo más. El cambio de mentalidad es necesario. Debemos salir a ofrecer adoración. Es curioso, ¿se dan cuenta que desde tiempos antiguos el Señor no dice, por favor, quédense desde su casa y ahí hagan todo lo que quieran que pase? Él dice, es necesario que salgan al desierto, dejen Egipto y empiecen a hacer lo que los llamé a hacer. Vengan a adorarme. La palabra adoración es una palabra que no significa canción ni música. Adoración es igual a servicio. Cuando el Señor está exigiendo esto de nosotros, Él está esperando que nosotros empecemos a dejar atrás la idea de ser servidos y empezar la idea de servir a los demás. Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual habían estado 400 años, varias generaciones. Era una obra que Dios haría con poder, pero algo adicional que era necesario hacer sería cambiar su mentalidad. Ellos saldrían a ofrecer a Dios adoración. Ya no saldrían a esperar que Dios haga algo. Saldrían a ofrecer algo. ¿Saben? Hay algo que me llama la atención. El otro día leía algo en internet que todavía hasta hoy, en ciertas religiones de la parte oriental, la gente que se acerca a los templos nunca se acerca con la mentalidad de ir a pedir. ¿Sí sabían eso ustedes? La gente en la parte oriental siempre se acerca con la mentalidad de ir a ofrecer, no a pedir. Es curioso, pero los latinos como que se nos metió, no sé, un espíritu de regale para comer, ¿no? O sea, lo que llegamos a la iglesia, llegamos al templo y venimos a pedir, ¿no? Y es bueno que pidamos, por supuesto, el que pide recibe, dice el Señor. Pero esa no es la mentalidad en sí del que cree, del que ha creído y ha puesto en él su esperanza y su confianza, sino es de ofrecer. Pablo, si usted lo analiza, las cosas que él dice en sus cartas, todo el tiempo él habla de ofrecerse a sí mismo, de morir a su carne, de ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. O sea, yo ya no soy el primero. Yo debo ser aquel que ofrece a Dios lo mejor de mi vida. Ofrezco mi tiempo, ofrezco, qué sé yo, mis dones, lo que Él ha otorgado en mis manos. Se lo doy porque de gracia recibí. Ahora imagínese usted tener tantos dones preciosos, hermosos del Señor y de pronto no poner por obra ninguno. Qué triste estar esperando otra vez, ¿no? Que ojalá alguien más haga algo por nosotros. Cuando nosotros estemos como líderes de un grupo de amistad o en un ministerio, esperar todo el tiempo que alguien me diga lo que tenga que hacer será algo muy triste. Si Dios te ha dado ya, ponga este ministerio, usted va a trabajar con familias, usted va a trabajar con niños, usted va a trabajar con jóvenes, usted va a desarrollar algo que Dios le ha dado en la predicación, usted va a hacer esto en la consolidación, usted va a hacer esto, pero usted sigue esperando. Es que estoy esperando a ver que Dios le habla al pastor también para que me diga a mí qué es lo que debo hacer. No, si yo he sido llamado por Dios a servir en diferentes áreas, soy yo el llamado a poner el primer paso, la iniciativa en lo que voy a hacer. No esperar que alguien más lo diga.
Y lo digo como su pastor. Yo sé que a veces tenemos ese temor de no saltarnos la autoridad y todo esto, ¿verdad? Y no pasarnos por encima, sino que hay que pedir permiso. Eso está bien, pero les digo una cosa, esperar todo el tiempo eso, de que ojalá los demás se anime a alguien, ojalá alguien quisiera hacer esto por mí, simplemente nos ayuda a mirar de lejos lo que quizás yo tuve que hacerlo hace mucho tiempo. Miren, hace un año atrás organizamos una conferencia espectacular sobre el tema del manejo de las tecnologías para padres que puedan ayudar a sus hijos. Lo hicimos con David. David, ¿te acuerdas de eso? Y esa idea no nació de mí. Esa idea fue de David. Un día David vino acá, nos tomamos un café, platicamos y me contó cuán necesario es de que los padres conozcan esto. Y yo le dije, listo, David, hagámoslo. Si hay algo en tu sentir, en tu corazón, tienes que empezar a colocarlo delante del Señor y empezar a dar el paso. Hay algo que Dios quizás nos está inquietando. Pongámonos de acuerdo y hagámoslo. Esa es la mentalidad de un ofertante. No sé si me hago entender lo que quiero decir. La mentalidad de un ofertante no está esperando que alguien me diga. En estos días atrás, justo el Señor había puesto en mi corazón, tienes que empezar con un ayuno en el año. Y antes de que yo lo anuncie a nadie, vino Lincoln y Dina y tocó la puerta de mi oficina y me dijeron, pastor, queremos empezar con un ayuno de 40 días. ¿Qué le parece, pastor? Nosotros nos ofrecemos. Vamos a venir todos los días 4:30. ¿Y saben ustedes cuántos kilómetros recorren ellos dos para llegar allí? Y llegan antes de todo el mundo y están ahí primeritos abriendo la puerta cada mañana a las 4:30. Bueno, antes de las 4:30, porque al principio llegábamos justo a la hora. Ahora llegan media hora antes. Yo digo, por Dios, Lincoln, ¿a qué horas duerme? Pero a mí me encanta ese corazón de mis hermanos queridos. Y nosotros, muchos de nosotros mucho más jóvenes, escuchamos 4:30 y nos ponemos un montón de, ay, es que no sé, y es que por acá, y es que no sé cuánto. Y empezamos a colocarnos un montón de peros. ¿Por qué? Porque a veces seguimos con el pensamiento de demandante. Cuando uno es ofertante, está dispuesto a dar, ¿sí? Y es más, les voy a dar una oportunidad. Este sábado espero contar con todos ustedes allí a las 4:30 de la mañana en el templo. Me encantaría reunirnos solo aquí, puros discípulos, para ir a empujar. Hoy estuvieron como cerca de un poco más de 20 personas, ¿verdad? Y fue una bendición increíble. Y saben, a veces Moisés necesita de Hur y de su hermano Aarón para que le levanten las manos. A veces Moisés se cansa. Y si no hay un Hur y un Aarón que los levante, ¿con quién contaremos? Ese es el desafío de dejar de pensar como demandante. Es preguntar, oye, ¿necesitan algo en este tiempo? ¿Sí? ¿Será que la iglesia me necesita en alguna cosa? ¿Será que puedo hacer algo? De pronto, no sé, yo soy bueno para barrer, barro como no tienen idea. Soy excelente, yo soy excelente, quizás cantando, no sé, puedo hacer algo más que eso. No sé si están aquí conmigo. El pensar en qué puedo hacer por Jesús y por amor a Jesús va a cambiar la perspectiva de nuestra vida cristiana. Nuestro enfoque ya no va a estar en qué es lo que pueden hacer por mí. Jesús siempre hacía esta pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo pueda hacer por ti? Esa es la mentalidad de un ofertante y no de un demandante. Así que veamos un poco más sobre este tema. Veamos un poquito más y pensemos en esto que el Señor está hablando en nuestras vidas. En Éxodo capítulo 3, versos 16 al 18, el Señor dice en su palabra: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado. Qué precioso saber que Dios nos visita, hermanos. Y he visto lo que se os hace en Egipto. El Señor ve lo que nos pasa, ve lo que nos ocurre. Y he dicho esto, dice el Señor: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo,
a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú, le decía Moisés, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, quiero que lea conmigo esta expresión, está aquí subrayado, son las 3 últimas líneas. Lean conmigo, por favor. 1, 2, 3. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Me encanta esta expresión. Primero dice que el Señor los estaba buscando, por eso dice nos ha encontrado. Y también aquí dice, ¿no? Algo interesante, ¿no? Él nos está visitando, Él está aquí con nosotros. Y finaliza diciendo, ¿no? Él quiere que vayamos y ofrezcamos sacrificios para Él. Él quiere que nosotros nos volvamos a acordar de Él, que volvamos a tener tiempo con Él, que volvamos a ofrecer y no solo a demandar. ¿Cuál es el pensamiento de un ladrillero? El pensamiento de un ladrillero es, uy, no tengo paja para hacer ladrillos. Si no hay paja, no hago nada. El pensamiento de un ladrillero es, uy, aquí tengo todas las comidas, todo listo, así que no tengo que esforzarme mucho por seguir comiendo. No tengo que ir a buscar mi comida, no tengo que cazarla, no tengo que nada, porque aquí lo que me den puerros y cebollas son suficientes. Ese será mi alimento. ¿Cómo se llama eso cuando una persona puede o pudiendo haber hecho más o hacer más por los demás, simplemente acepta la condición que tiene? ¿Cómo se llama eso? Tiene una expresión. Vago, dice que no, eso no es vago. No, esto se llama conformismo. Y si ustedes van a Romanos capítulo 12, después de hablar de ofrecer nuestra propia vida en sacrificio, nuestra propia vida, ¿no? En entrega al Señor, el Señor dice esto, no os conforméis a este siglo, no se conformen a lo que el mundo les está ofreciendo, no se conformen. El Señor dice primero, adórenme, sírvanme con su cuerpo entero, en otras palabras, hagan de su vida un sacrificio vivo, santo y agradable. Es curioso, ningún sacrificio está vivo, pero el Señor dice, quiero que ustedes sigan viviendo en sacrificio para mí. Y luego propone esto. El Señor dice, quiero que ahora ustedes sean parte de aquellos que se ofrecen a sí mismos, sin conformarse a lo que este mundo les está proponiendo. Así que veamos un poco más allá. Si el Señor quiere llevarnos de ladrilleros a conquistadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es ofrecer a Dios nuestra adoración. Ofrecer a Él nuestra adoración. Éxodo 3:18 dice ofrecer sacrificios a nuestro Dios, pero el pueblo aún tenía una mentalidad de ladrilleros, es decir, hacer ladrillos para los egipcios. Eran esclavos que Dios libertaría para ser conquistadores y de demandantes que solo pedían a ser personas que ofrecerían a las demás naciones la esperanza de una vida plena en Dios. Si ustedes piensan por un momento, ¿gracias a quién Egipto no pereció? Sí, es verdad. Fue gracias a José, que era parte del pueblo de Israel. Él sabía el concepto de ser ofertante. Aún siendo un esclavo, nunca dejó que la esclavitud encarcelara sus pensamientos. Él no fue esclavo aquí. Era esclavo acá, pero no acá ni acá. Él no dejó que la esclavitud lo encarcelara en sus pensamientos. Así que él en todo tiempo ofrecía. Y ustedes se van a dar cuenta en la vida de José, cuando la Biblia dice que en casa de Potifar todo prosperaba. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba en las manos de José, Jehová lo prosperaba. Y cuando iba a la cárcel, en el carcelero, todo lo que hizo, Jehová lo prosperó. ¿Por qué? Porque José estaba allí. Y cuando llegó al trono, junto al faraón, Jehová prosperó la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque José estaba allí. Todos podían haber hablado acerca del esclavo José, pero saben, en la historia egipcia a José no lo recuerdan como un esclavo, sino como un salvador, un hombre que provocó la salvación en medio de una crisis
que estaba condenando a Egipto a la muerte. Pero es curioso, 400 años después, aún el pueblo que llegó para salvar se convirtió en dependiente de aquellos a los que un día le sirvió. Es curioso, pero nuestro corazón puede a veces saltar a eso. La única persona a quien debemos rendir dependencia es a Jesús, nuestro Señor, pero no depender de otros para ver si yo hago algo o no. Tengo que aprender a depender de Dios. Tengo que aprender a depender de Él. De ladrilleros a conquistadores significa también para nosotros la realidad de ellos, que era que luego de ser libres de esa esclavitud, la tendencia fue querer volver a Egipto por las grandes dificultades y necesidades que comenzaron a ver en el desierto. Ellos decidieron mejor, volvamos a las cebollas, volvamos a los puerros. Así que ellos, al ver lo que vivían ahora, vivieron quejándose y seguían demandando comida. Dios les mandó el maná, seguían pidiendo alimentos, Dios les mandó codornices. Y ahora ya no solo comida, también agua querían. Dios les mandó ahí la piedra que brotó agua, la peña de Oreb. Se olvidaron de ofrecer. Ellos no fueron llamados al desierto a pedir, fueron llamados al desierto a ofrecer. Pero una vez que el Señor los sacó de la esclavitud, ellos estaban buscando otra vez solicitar algo a cambio. Miren, nosotros fuimos libertados también de una esclavitud de pecado, de una esclavitud que tenía que ver con una vida bajo la sombra del pecado, una vida esclava de adicciones, esclava quizá de asuntos morales, de esclava de estos temas no resueltos. Pero sin embargo, cuando viene Jesús, nuestro Salvador, Él nos saca de esa vida y nos traslada a un reino eterno, glorioso, un reino de luz. Incluso la Biblia, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Y nos ha hecho el Señor para sí pueblo suyo, pueblo adquirido por nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Si somos sacerdotes, si somos real sacerdocio, entonces debemos servir. La palabra sacerdote era servidor, aquel que sirve, aquel que hace para su Dios. Es curioso, pero a veces hemos dejado pasar por alto esto. Dios no nos ha hecho libres para que seamos ahora esclavos de un montón de reglas. No. Yo no sé en qué momento la iglesia se metió eso en la cabeza, que para ser buen cristiano tiene que cumplir un montón de reglas. No. Dios nos llamó a libertad, pero en esa libertad nosotros en nuestra libertad escogemos someternos a lo que Dios dice en su palabra. Es muy diferente. Ya no somos esclavos de unas sinnúmero de liturgias. No, ahora somos esclavos de Cristo. Somos siervos del Señor. Vivimos para Él. Lo que Él me dice, yo lo hago. A mí me encanta la expresión que usa el Paz Angelito. Cada vez que le digo, Angelito, lo necesito, para las que sea, me dice, ¿no? Y a mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, así es como nosotros debemos ser como siervos del Señor. Dice la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 13, verso 16. Dice que el Señor nos ha dado su palabra para prepararnos, para que estemos listos y preparados para toda buena obra. Su palabra no fue dada para que estemos tranquilos en nuestra conciencia. Fue dada para que nos preparemos para las buenas obras que vienen por delante. Así que un problema antiguo sigue estando presente hoy. A ellos el faraón les vendió una idea que aún circula entre los cristianos del día de hoy. Ellos iban a ir al desierto a hacer fiesta, a ofrecer a Dios adoración. Entonces sus palabras eran estas, las del faraón, que ellos como estaban ociosos iban a realizar aquello. Entonces les impuso más trabajo forzado. Ahora que hagan ladrillos sin paja,
¿Sí recuerdan? Miren lo que dice el texto. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos ahora, pues ahora de camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no venga sobre nosotros con esta peste o con esta espada. Esta situación que ellos estaban viendo era de que ellos no querían pasar por lo que los egipcios estaban pasando. Entonces, el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no les daréis paja al pueblo para que hagan ladrillo, como hasta ahora lo han hecho. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso se levantan y dicen que vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Es curioso, el diablo siempre va a colocar esta mentalidad en el corazón de la gente que quiere servir al Señor. Solo los que no tienen nada que hacer son aquellos que están sirviendo. Es que no tienes nada que hacer, por eso sirves. Ese pensamiento en nosotros no debe ser así. Si nosotros servimos, no es porque no tenemos nada que hacer. De pronto lo que debemos es organizarnos, ¿no? Y agendarlo bien, pero no significa que no, porque no tengo nada que hacer, entonces hago algo. Es como que le estuviéramos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Mira, este tiempo me sobra. ¿Qué puedes hacer con esto? Te doy de lo que sobra. No, el Señor no espera lo que sobra, espera lo mejor de nosotros, no lo que sobra. Es un desafío hoy para nosotros, algo en qué pensar. Se piensa que ofrecer a Dios sacrificios de adoración es una pérdida de tiempo y que cuando tengamos un tiempo de ocio, o sea, lo que sobra, entonces podemos ofrecérselo a Dios. ¡Qué cosa! Por eso es que cuando tenemos nuevas responsabilidades o somos promovidos, lo primero que pensamos es recortar, es el servicio a Dios. Esa idea no vino de Dios. Dios sabía que una vez libres debíamos ser enseñados a ofrecer, a dar adoración, una vida que generaría bendición a otros. Nunca fue el pensamiento de Dios, uy, esto de ser cristiano es agotador, así que por favor, de vez en cuando suelten todo y hagan lo que ustedes mejor puedan. No era esa la idea de Dios. No digo que no hay que descansar, no digo que no hay que buscar pasar un tiempo también en familia, quizá escaparse un fin de semana. Hermanos, hay tiempo para todo eso. Y me encanta cuando ustedes toman tiempo para la familia también. Pero aquí no se refiere a eso. Se refiere a otras cosas. Se refiere, por ejemplo, a que empieces a ponerle full excusas a Dios para no hacer lo que te llamó a hacer. Quiero que me adores, quiero que me busques, quiero que estés ahí al frente de esto, quiero que tú seas el primero, quiero que tú ayudes a otros a que me conozcan, quiero que tú seas el que sane las heridas del otro. Por eso el Señor dice, vayan por el mundo y anuncien las buenas nuevas, bautícenlos. Es un verbo que está hablando de algo continuo, bautícenlos. No solo ahora, sino mañana, pasado y el resto de los días. Hagan algo por otros. Vamos, quizás hay alguien que a lo mejor nunca lo hemos invitado a la iglesia y somos líderes por años y no invitamos a nadie, ni un alma. ¿Usted cree que eso es posible? Que seamos líderes de tantos años y que nos hayamos conformado a veces. Con las justas llego yo al culto. Y eso con las justas. No, hermanos queridos, creo que Dios nos está desafiando a algo más que eso. Dios quiere una iglesia viva, una iglesia avivada, y por lo tanto nos va a desafiar a que hagamos
algo más que eso. Así que Jesús libera para que podamos servir y ofrecer nuestra vida a otros. ¿Sí? Él nos ha dado vida eterna, nos ha dado libertad. Ahora es tiempo de salir al desierto y ofrecer. Cuando las personas quedan libres, ellos están dispuestos a servir. ¿Se acuerdan aquel endemoniado de Gadara? ¿No? 5,000 demonios creo que eran, ¿no? 5 legiones aproximadamente, ¿no? Y dice la Biblia que era legión, perdón, una legión, 5,000 demonios aproximadamente. Y el Señor le llama a él aparte y le dice, mira, no quiero que vengas conmigo. Ve a tu casa, ve a los tuyos y a ellos cuéntales lo que yo he hecho por ti. Anda y cuéntaselo a los tuyos primero. Ve a tu casa, cuéntaselos. Vamos, no perdamos el entusiasmo. Jesús sigue haciendo cosas por nosotros. Y aquí en Mateo 5, del 18 al 20, habla acerca de esto, ¿no? Al entrar a él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, por favor, déjame estar contigo. Mas Jesús no se lo permite. Lo manda a casa y le dice, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban de lo que Jesús había hecho con él. Quiero ir terminando y aquí vienen estos pensamientos finales. Somos libres para poder dar y ofrecer a Dios lo mejor. Y no solo ofrecer, sino ser verdaderos conquistadores. Él vino para servir y dar. Vino para dar vida abundante. Vino para hacer la voluntad del Padre. Vino para ofrecer su vida en rescate por muchos. El Señor, Él vino no a ser servido, sino a servir. Así que imitemos la vida y la actitud de Jesús. Si pensamos que somos del tercer mundo, que solo andamos pidiendo y exigiendo que nos den más, entonces esa libertad no la hemos valorado. Sencillamente demos a los demás, ¿no? De lo mucho que también nosotros hemos recibido por gracia. Si el Señor nos ha dado por gracia, entonces démosle a Él conforme a esa gracia recibida por Él. ¿Sí? Fijemos con claridad nuestros propósitos. Fijemos claramente nuestros propósitos sobre la base de los que Jesús vino a hacer también y hacer y a hacer, ¿no? Y transformemos nuestros pensamientos en nuestra mentalidad. Y el líder de la iglesia, Alianza El Río de Dios, nuestra iglesia, debe tener una mente de ofertante y habrá de persistir hasta lograrlo, hasta conquistar, hasta que las cosas comiencen a marchar hacia adelante. Soy un ofertante. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si vamos a ofrecer juntos sacrificio a Dios en el desierto de asfalto en el que vivimos? ¿Qué tal si respondemos a esta pregunta? ¿Vamos a trabajar juntos? ¿Qué le dirás a Jesús? ¿Trabajaremos juntos? ¿O seguiremos poniendo excusas? Espero que el Señor haya hablado a tu vida y que el desafío de la palabra de hoy te saque de la idea de que estamos aquí para demandar. Estamos aquí es para ofrecer. Vamos y ofrezcamos juntos sacrificios a Dios en el desierto. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a quienes están aquí y a los que estarán viendo este video allá en casa. Señor, mientras se igualan esta academia o mientras lo ven por primera vez, yo te pido, Señor, que por favor tú hables a sus vidas, a sus corazones y que la charla de hoy hablada a nosotros sea, Señor, con abundante fruto en nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Queremos cambiar nuestra mentalidad. No estamos aquí, Señor, para demandar a otros. Estamos aquí para ofrecer lo mejor de nosotros. Te pido, Señor, ayúdanos a caminar contigo y a darte lo mejor
de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches con los que verán este video. Buenos días. Que Dios los bendiga.